Ok. Hola, la clase, empezamos ayer sobre el concepto de árbol, que es un grafo no cíclico, en donde tiene ciertas definiciones. O sea, es un árbol donde empezamos en una parte que se le llama la raíz. Hay varios tipos de árboles. Veíamos que son de los que tienen 2 hijos a los que tienen n hijos. Y de cada uno de ellos hay muchas variantes. Uno de los puntos o de los elementos que ayudan a diferenciar los tipos de árboles es el balanceo. Un árbol balanceado es aquel donde los nodos están aproximadamente a la misma distancia de la raíz. Esa es una gran ventaja porque el hecho de que todo esté relativamente a la misma distancia permite que puedas tener certeza a la hora de encontrar algo. Como les decía, por ejemplo, hay Windows es un árbol desbalanceado. ¿Por qué es un árbol desbalanceado? Por la siguiente razón. Estoy compartiendo pantalla. Si yo veo el árbol de C y entro a la carpeta de Intel, tiene una carpeta, 2 carpetas y se acabó. Ok, esta es una rama pequeña. Pero si, por ejemplo, entrara yo a usuarios, sería una rama, 2 ramas, 3 ramas, 4 ramas, 5 ramas, 6 ramas, etcétera. ¿Me explico? O sea, en el de Intel nada más daba 2 saltos, 2 carpetas y ya, se acababa. Aquí avancé hasta 6 y de hecho hay carpetas donde yo creo que podría avanzar todavía mucho más. Pero bueno, es interesante porque de nuevo Windows, aunque es un árbol desbalanceado, pone las carpetas que están más cerca de él, más cerca de la raíz, porque son las que más se usan, y en teoría al usuario se le engaña, se le engaña porque, se le dice, cuando entras a documentos, dices, esta es tu raíz, pero en realidad es una rama del principal, ¿no? De hecho, el disco C es una rama de la raíz que sería el equipo. El equipo es la raíz de las raíces. Es decir, por ejemplo, esto podríamos llamarle hasta un bosque, ¿no? Donde cada uno de los discos, disco A, disco B, disco C, disco D, son un árbol. Entonces, bueno, regresando a la parte del balanceo. Los árboles B o balanceados, dice, en las ciencias de la computación son estructuras de datos que se encuentran implementados en muchos sistemas de base de datos y sistemas de archivos. Es decir, organizamos la información así. Por ejemplo, les digo, en mi casa, por ejemplo, en mi espalda tengo mi biblioteca y está organizada por autores y por tipo de autores. O sea, por ejemplo, todos los que hablan sobre México están en una parte, todos los que son de espionaje están en otra parte, todos los libros de terror de mi esposa están en otra parte. Bueno, de Stephen King, que es su adoración. Están las fotografías, están las revistas. O sea, todo está estructurado de tal manera que puedas encontrarlo. Cuando nosotros tenemos una gigantesca cantidad de información, el gran problema es encontrarla. Entonces, por eso tienes que organizarla, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un poquito más grande. Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Ahí paseaba yo a tu mamá. ¿Cómo? Ya no les oí lo que me dijeron. Pero sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Por definición, los árboles B, los árboles balanceados, se supone que la idea es de que debes de tener un número variable, puedes tener un número variable de nodos hijos. Pueden ser árboles binarios, donde nada más puedes tener uno o dos, o pueden ser eniarios, donde puedes tener los que sean.
Por ejemplo, en el caso de los árboles, ¿cuál es el problema que existe? El problema del balanceo. Es decir, de que cuando pones a un lado, lo pones del lado donde menos afecte. O sea, pones un dato de un lado, otro dato de otro lado. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero con lo siguiente. Tú tienes esto, es un árbol, ¿sí? La estructura de un árbol, vamos a tener los siguientes elementos. Primero, tienes un nodo. El nodo en este caso está compuesto de varias celdas o varios valores, ¿sí? Es decir, yo tengo un nodo que puede tener varios valores como referencias. ¿A qué me refiero con una referencia? Por ejemplo, ven que las carreteras tienen un número. La 57, la 76, es un número de referencia que usa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Quiero suponer que significa más o menos cuando se hicieron. Los tecnológicos igual. ¿Sí saben que en su número de control el 18 qué significa? Compañeros, ¿saben qué significa? No. El número 18 significa que el tecnológico de San Luis Potosí fue el número 18 de todos los tecnológicos que se fundaron. O sea, por ejemplo, los primeros tecnológicos fue Chihuahua y Sonora, Chihuahua y Durango, perdón. ¿Ok? Entonces, ese numerito, esa llave, te indica un valor que se guarda o que se hace como referencia. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el TEC de Durango es un TEC que son 17 veces más antes que nosotros. Y al revés, debería de haber algún TEC que tenga el número 99 o algo por el estilo, ¿no? Porque somos más de 200 tecnológicos. Entonces, la primera parte, lo que está arriba es el nodo. Y ese tiene valores, tiene varios valores. Cuando tienes árboles binarios, normalmente este es un solo valor. Cuando tienes árboles seniarios, puedes tener, bueno, aquí esto no, más que todo lo que significa es cuántos valores puedes llegar a tener, que digamos que en cierta manera es el grado del árbol. Luego estos cuadritos de abajo, podríamos llamar que son lo que son las referencias o los apuntadores, que son las aristas, es decir, lo que conectan al grafo. Normalmente en la gran mayoría de los árboles, estos son unidireccionales, son árboles, son grafos dirigidos. Normalmente se va de la cabeza hacia abajo, pero también puede ser al revés. Pongamos, por ejemplo, un caso. Yo tengo en el símbolo de sistema, en el sistema operativo, tengo la instrucción CD, que es cambio de directorio. Si yo le digo CD punto punto, lo que me hace es me regresa, es decir, me manda del hijo al papá. Eso es lo que significa el CD punto punto. Y si le pongo CD punto, se me regresa al directorio en donde yo estoy. Y si le digo CD espacio, la barra inversa me regresa hacia la raíz del árbol. Si le digo CD, y primero le pregunto el DIR, que digo, ¿cuántos hijos tienes? Y me dice, tengo 8 hijos, que sean los 8 directorios. Y le digo, por ejemplo, cámbiame CD hacia users. Y le pregunto cuántos hijos tiene y me dice eso y le digo, pásame a public. Le doy esa instrucción, lo que estoy haciendo realmente es me estoy moviendo en el árbol y le estoy diciendo que me haga hacia arriba o hacia abajo, depende de lo que yo quiera. Como les dije, le puedo decir punto punto para que me diga regrésame al nodo papá o al nodo padre, o si no le puedo decir cuál es el hijo. ¿Por qué no hay una instrucción para mandarme con un hijo? Porque los hijos pueden ser varios y pueden tener diferentes nombres.
Ahora recordemos que como papá solamente puedes tener uno. Podemos decir que estos valores que dicen aquí, Default Migrated Public a Roberto Ampudia, que es el dueño de esta computadora anteriormente, estos valores de aquí serían como estos valores que tenemos en estas celdas. Como les decía, Windows es un sistema de archivos, es un árbol desbalanceado, por un lado, y segundo, es un árbol eneario. ¿Por qué es un árbol eneario, compañeros? Es por la cantidad de directorios. Exacto, la cantidad de hijos que puede tener. Puede tener, creo que hasta 32,000, algo así. Es un número muy grande. ¿Ok? Pero bueno, ok, regresamos a esta parte. Primero, este es el nodo donde imagínense que este es los hijos que tiene el papá o las referencias. Y segundo, estos son el apuntador. Ahora, los árboles que se usan como una manera de orden, tiene que existir un criterio. Por ejemplo, si estoy ordenando por cuando se fijan, cuando les dicen, entras aquí y le dices, ordenar por nombre. Y aquí ya se supone que me los puso. También le puedo decir ordenar por fecha. Y ya me cambió. Significa que hay varios árboles. Hay un árbol donde tienen ordenadas las cosas por nombres. Y hay otro árbol donde lo tiene ordenado por fechas. Y hay otro árbol que lo tiene ordenado por tipos. ¿Sí? O sea, para cada una de estas cosas hay un árbol. Ahora, este árbol, su política o su manera de ordenar. A ver, por ejemplo, cuando yo era estudiante, cuando estuve de estudiante en la maestría, que vivía fuera de mi casa, decían en broma, los compañeros, decías, el orden en que está tu ropa es el siguiente. La ropa completamente limpia va acá. La ropa que tiene una usada y que no huele tan feo va acá. La ropa más o menos va acá. Y la ropa sucia, que de plano ya casi se para sola, va hasta el fondo. ¿Sí? Este es un tipo de orden. Por ejemplo, aquí, el tipo de orden es por menor que. Por menor que significa que los que están a la izquierda del 23 son menores que 23 y los que están a la derecha son mayores o iguales. Bueno, depende de la política del árbol. Los árboles se implementan depende del programador cómo establezca su política. Por ejemplo, aquí te dice que todos los que están en el nodo que está a la izquierda son menores que todos los que están en el nodo o en los nodos hacia la derecha son mayores que este. Lo mismo sucede con el 71. Todos los nodos que están de este lado son menores que 71 y todos los nodos que están de este lado son mayores que 71. Porque esa es tu política o tu estrategia. Por ejemplo, yo conocí hay un profesor, no digo nombre obvio, pero que decían que él ordenaba por lo que se iba a poner, o sea, había un juego ya de la camisa, el pantalón, el cinturón, los zapatos, todo. Y luego había otro juego con todo eso. Entonces ya la manera de organizar. Por ejemplo, yo organizo por playeras negras, playeras de color, playeras con cuello, ¿sí? Esa es tu manera de organizar. Aquí organizamos por mayor que o menor que. En números es muy natural. Ahora, está este detalle. Esta estructura es fija y definida. Les pondré el caso, un ejemplo muy común son los autobuses. Los micros, bueno, a ustedes no les toca mucho, pero por ejemplo en Ciudad de México, que la gente anda mucho en camiones, bueno, que son millones, tú llegas a lo que le llaman un paradero y lo que te dicen es, después de cierto tiempo que el camión está más hasta cierta capacidad, porque obviamente no puedes meterle más de cierta gente, pues se llena y entonces te dice, espérense y espérense al siguiente.
aquí la idea está en que este tamaño de los, por ejemplo, aquí es un valor que se llama n. N está definido en 4. Es decir, el máximo número el máximo número de elementos que puede contener es 4 y el máximo número de hijos es 5. Por ejemplo, en el caso de los números de los árboles binarios, esta estructura, el máximo número de elementos que puede haber es 1 y el máximo número de llaves es 2, o sea, el máximo número de hijos. Estas referencias, estas flechas, son las que te indican cuántos hijos puedes tener. Aquí, por ejemplo, en esta estructura, puedes llegar a tener hasta 5. ¿Qué es lo que pasa cuando llega uno nuevo? Cuando llega uno nuevo, pues tienes que buscarle su lugar. Y eso se le llama balancear. Imaginemos que llega el 45. Llega y dice, 45 es menor que 23, pues no. Entonces tiene que ir de este lado. Dice, 45 es menor que 71, sí. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el 45, si se fijan, tendría que ir aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, tendría que ir en medio de estos dos, pero como ya no hay lugar, tiene que haber un proceso que se le llama balancear, ¿sí? Entonces dices, el 45 tendría que ir aquí, y estos dos, pues tendrías que moverlos del lado derecho y mover la de arriba también. O sea, tendrías que reacomodar este y estos dos, tendrías que reacomodarlo para poder meter el 45. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con los autores. Cuando llega un nuevo libro y digo, ay, es que este libro va aquí, pero ya está lleno. ¿Qué hago? Reacomodo. O sea, lo pongo en otra repisa, muevo libros, etcétera. ¿Sí? Ese proceso se le llama balancear y son algoritmos completos. ¿Sí? Son algoritmos completos, no se los pienso explicar porque son muchos. Pero la idea en balancear precisamente es una estrategia que me permita mantener esta estructura, mantener las políticas de la estructura. ¿Cuáles son las políticas? Los que están del lado izquierdo, menores. Los que están del lado derecho, mayores. Los que están del lado izquierdo, menores. Los que están del lado derecho, mayores. Entonces, cuando son árboles linearios es más sencillo porque de alguna manera el haber más espacio, pues te permite acomodarte mejor. Es como, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando tienes una camioneta? Pues dices, ay, pues hay más espacio y ya ven que hay camionetas que tienen 3 filas y todo ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera te permite más fácil acomodar las cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando nada más tienes 2 asientos? Por ejemplo, cuando van en las motos, no sé si han visto que hay familias que van hasta 4 personas, 5 personas, bueno, sí, personas en la moto, ¿no? Que obviamente pues está mal, porque es peligroso, ¿sí? Y les decía, a partir de eso, te dice, un árbol se mantiene balanceado porque requiere que todos los nodos hoja se encuentren a la misma altura. Eso significa que es muy importante que como estén a la misma altura, es decir, si se fijan todos los nodos, todas las hojas, todos los que ya no tienen hijos, están en el nivel 2. Al reacomodarse deberían de quedar igual. ¿Qué es lo que pasa cuando todos se llenan? Cuando, por ejemplo, nos llega 1, 2, 3, 4, 5 más. Cuando nos llegan 5 más, todavía caben. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega un sexto más? Hay un elemento número 6. Bueno, todavía se puede reacomodar. Imaginemos que todos los espacios que ven aquí, todos se llenan. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Imagínense que viven en una casa que tiene un superterreno, pero no sé, como antes, ¿no? Que igual vivía la mamá con la abuelita, con el bisabuelo, con los hijos. ¿Qué es lo que pasa cuando las familias iban haciendo más grandes y ya no cabían en los cuartos? ¿Qué es lo que pasa, compañeros?
pues o se metían más en un mismo cuarto o se iban. No, pero llega un límite. Bueno, no sé si, digo, yo vengo de una familia numerosa y, por ejemplo, éramos 8 en un cuarto y llegó un momento dado en que mis papás, mamá le ofrecieron, mi abuelito le regaló una casa y pues nos fuimos. Entonces ya después ya nada más éramos 4 en un solo cuarto, ¿no? Y ya después fuimos 3 y luego 2 y ya nada más quedó uno. Ya nos fuimos casando, nos fuimos de la casa, etcétera. Cuando ya no caben, pues lo más lógico es hacer más cuartos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en el árbol de acá arriba? Cuando ya todo esto se llena, o sea que también estos apuntadores y estos valores de acá en gris, todo se llena, entonces se establece un nivel número 3 y se reacomoda, ¿sí? Y se va llenando y llenando y llenando y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos tener árboles donde puede haber 6 niveles, 4 niveles, 10 niveles, pero la ventaja es que como está acomodado, el tiempo de acceso se considera constante. Es decir, lo que me tardo en llegar desde el nodo raíz hasta lo de abajo es constante en todas las llaves. ¿Vale? Este es un tipo. Hay otro tipo en donde estos valores, por ejemplo el 23, se repite en los lados de abajo. Y al final lo que tienes es abajo tienes todos los valores repetidos, pero acomodados de tal manera de que realmente tengas un acceso muy veloz. Aquí se ve que el 23 o el 71 llegaría luego, pero les digo, hay otras estrategias en la que esto se repite y al final todos los valores se convierten en hojas. Hay muchas maneras, ¿eh? ¿Cómo se rebalancea? Pues hay muchas formas, o sea, por ejemplo, aquí te pone, ¿no? Que aquí si quieres eliminar uno, quieres eliminar entonces pues lo único que haces es si eliminas el 25, entonces ahora lo que haces es está medio raro. Ah, bueno, no te llega el 20, pero el 20 es mayor que estos, pero menor que estos. Entonces, si borras el 26, lo que hace es no, más bien, borras el 20, quieres borrar el 20, entonces como que pasas a esto y luego el 20 se borra y el 25 pasa para arriba para conservar la misma. Esta parte es lo que consideraríamos como borrar. ¿Cómo rebalancear? Rebalancear consiste en que a partir de los datos que tenemos, reacomodemos las cosas de tal manera que sigan conservando las mismas políticas. ¿A qué me refiero con políticas? Los que están a la izquierda son más chicos, los que están a la derecha son más grandes. Y ya cuando se llene todo y ya no hay otra manera de reacomodar, entonces ahora sí creas un tercer nivel, cuarto nivel y y a partir de eso pues se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Ok? Ahora, esta idea de los árboles B, que si se fijan en este caso, en un momento dado los convirtió en a ver, nada más antes de continuar en esta parte, creo que árboles B. Veamos una parte interesante aquí. Si se fijan, está más cargado hacia la izquierda, o sea, porque el árbol está creciendo a la izquierda y del lado derecho, o sea, los hijos, estos apuntadores de aquí no se están usando. Es como, por ejemplo, que haces una gran casa, pero no la usas, ¿no? O sea, nada más usas una cierta parte, que de hecho existe, ¿eh? Hay casas donde hay parte de los cuartos no se usan como bodega o no sé. Entonces, si nos fijamos aquí, es un árbol balanceado porque los nodos llegan a la misma altura, pero en realidad, en cierta manera, estás desperdiciando estos elementos de este lado.
¿sí? Entonces, hubo otras propuestas, hay muchas más propuestas, en donde, por ejemplo, sobre todo los árboles binarios, bueno, no nada más en los binarios, en muchos tipos de datos, se crearon variaciones o alternativas. A ver, dejen comentarles. Digo porque yo también doy la materia de métodos numéricos. Muchas veces cuando tienes un algoritmo, es decir, encuentras una solución, de repente te das cuenta de que hay una máxima que dice el lonche no es gratis, es decir, todo algoritmo tiene sus ventajas y también sus desventajas. Entonces, en el caso de los árboles B, el problema que se dieron cuenta es que muchas veces los datos podrían cargarse hacia cierta parte del árbol, lo cual en cierta manera lo hacía un poco desbalanceado. Es decir, aunque los datos estaban al mismo nivel, de alguna manera, lo que hacen es no ocupan eficientemente toda la estructura. De nuevo, le regresaría al caso de los microbuseros en Ciudad de México. Los microbuseros muchas veces, cuando hay mucha gente no hay problema, llenan todo. Pero cuando no hay mucha gente, lo que hacen es llenan los camiones a media capacidad. O sea, no los llenan todos, sino llenan hasta cierta capacidad y dicen, ya, vete. Y así le siguen con los demás. ¿Por qué hacen eso? Porque si no, los primeros que llegan se irían llenos y los últimos que llegaran ya no tendrían pasaje. Entonces, de alguna manera tratan de distribuir, balancear. ¿Sí? Entonces llega otra propuesta que dice, ok, vamos a agarrar los mismos árboles B, o sea, una variante, pero voy a establecer un límite mínimo y un límite máximo en los árboles, ¿sí? ¿Para qué? Para que realmente utilicemos todos los nodos, todo el espacio, tratemos de optimizarlo, de usar la mayor parte, de no dejar nodos desperdiciados, ni dejar que todos se concentren en un solo lado, ¿sí? O sea, que a veces, o sea, es muy interesante porque lo que intenta precisamente es que de esa manera, al distribuirlo en más partes, de alguna manera también hay algo que es muy útil, contribuye a que tengas que balancear menos, porque es como por ejemplo que te digo, tienes una casa y tratas de que la gente, en lugar de estar todas amontonadas en un solo lugar, pues se tratan de repartir y así cuando alguien llega nuevo o cuando llega un nuevo mueble, pues se puede acomodar. Y al revés, cuando todo lo tienes junto, pues tienes que trabajar más con eso. Es un índice multinivel, es decir, puede ser los niveles son estos, no viene el número, pero los árboles ve más, no te lo muestro. Ah, bueno, hay una plot. La tuya decirlo, sí. No. No, ya no existe. Ok. Estos tipos de árboles los ve más, ahorita vamos a ver sus políticas y lo que intentan precisamente es, por ejemplo, les pone un caso muy, pues muy común. Los grupos en el tecnológico, bueno, en todas las escuelas, Eran B, que son como son. Entonces, los grupos trataríamos de que fueran más o menos equilibrados, es decir, que les tocaran más o menos el mismo número de alumnos a cada profesor. Lamentablemente no es así. Como los grupos están determinados por las necesidades de los alumnos y por las necesidades de los maestros. Entonces,
pues sucede mucho de que tenemos mucho desbalanceo. Entonces, de nuevo, los árboles B+. Es un, ¿cuáles son las diferencias con los anteriores? Se establece límites, ¿sí? Características. Primero, el número de máximo de llaves en un registro es llamado el orden de B, como les mostraba en el caso anterior. O sea, te dice, lo más que le caben son 4. O sea, lo mismo, en ese caso no cambia mucho, pero lo que sí cambia y que es muy interesante es lo siguiente. El mínimo número de llaves por registro es la mitad del máximo número de claves. Por ejemplo, si el árbol es de nodo de orden 4, es decir, n es igual a 4, por lo menos deberían de tener lleno sus n sobre 2, es decir, por lo menos debería de haber 2 llaves por cada nodo, ¿sí? El número de claves pueden ser indexadas a su árbol está en función del orden del árbol y su altura. Es decir, entre mayor orden sea, más llaves o más números pueden ser ordenados. Entre más alto sea, también más números pueden ser ordenados. Lo pondré en el siguiente caso, que es una estrategia que han propuesto en varios países y que puede ser muy interesante. ¿Han oído del concepto de automóvil compartido? No, no, ¿qué es eso? Es muy simple. Imagínate que tu vecino, o sea, el que vive a media cuadra o a 2, 3 casas, trabaja en el mismo lugar que tú y viven y entran a la misma hora. ¿Qué debería de ser lo lógico ahí? Suponiendo que salen igual también y que regresan a sus casas inmediatamente. ¿Cuál sería la mejor política para, en lugar de que los 2 o los 3 se lleven sus automóviles, qué sería lo mejor? Que se vayan juntos. Exacto. Entonces dices, ok, pero aquí dices mínimo, tiene que estar cada uno de los nodos llenados a la mitad. Es muy parecido al concepto de transporte escolar. ¿Cuál es la idea del transporte escolar? Llevar a todo un grupo o varios. En lugar de que se vayan, imagínate, en lugar de que haya 10 papás o mamás que vayan a la escuela en sus carros, pues mandas a uno. Uno que va, obviamente, recogiendo a todos los niños y regresa. Y eso es mucho más eficiente y menos contaminante. Ok. ¿Cuál es la idea en los árboles memás? La idea es de que, de hecho, hay países donde te multan si vas tú solo, ¿eh? Tiene que haber un permiso, una razón especial para que vayas solo en el carro. Va uno solo significa de que estás desperdiciando y estás contaminando más. Obviamente es ineficiente, ¿no? Te pondría el caso, por ejemplo, en Londres, eso me lo contaron, te cobran por entrar al centro. O sea, imagínense que aquí en Avenida Universidad hubiera una caseta, entonces te cobran por meter tu carro al centro. ¿Saben lo que hace la mayor parte de la gente en esos casos? Y lo que hacen también, por ejemplo, aunque no cobren, pero que hacen también mucho en Ciudad de México. Vas en tu carro, llegas hasta donde hay una estación de metro, estacionas el carro ahí lo dejas y te vas en el metro, en el tren colectivo y ya. Y de hecho, nosotros no nos pasó, fuimos una vez a un partido del América Cruz Azul, yo soy americanista, y y en lugar de llegar hasta el Estadio Azteca, nos paramos 20 cuadras antes, encontramos estacionamiento todavía, lo dejamos en la calle, lo amarramos bien, pues le pusimos candado y todo ese rollo, regresamos a la avenida, tomamos un micro y así llegamos al estadio. Entonces,
¿Por qué? Porque si lo llevabas hasta el estadio estaba tan lleno que te tardabas hasta 45 minutos en salir del estacionamiento. Entonces aquí lo que intenta es que dice, cada uno de los nodos tiene que estar lleno a la mitad, mínimo. Y siempre se debe de conservar esa película. Te dice, en el peor de los casos, la altura H es el logaritmo de n sobre n, lo cual significa que pues, no es tan alto. Y donde dice n es el número de hijos, el número máximo de hijos, y m es el tamaño o el número de llaves que caben en un nodo. Regresando a lo que les explicaba de llaves, llaves son los números que puede organizar. N es el número total de números que se quieren organizar. ¿Sí? Te dice que el número máximo de claves es n elevado a la h, y el número mínimo sería 2n sobre 2h menos 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que logramos con este tipo de cosas? Lo que logramos es una mejora. Porque estos árboles lo que intentan es de que los nodos vayan más llenos, por ejemplo como este, el árbol B+. Si se fijan en muchas cosas, los árboles B+ son muy iguales, a los árboles B y a los árboles B+. Simplemente lo que importa ahí son las políticas extra que se dan para tratar de optimizar. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, te dice que es un árbol, es una estructura de datos. Una estructura de datos es un grafo donde los nodos representan datos utilizados en sistemas de archivos que requiere que los nodos no estén por lo menos a 2/3 de ocupación en su lugar. ¿A qué se refiere eso? A que los nodos, o sea, digamos un árbol como estos. Aquí te dice, sí, déjame poner este. Los nodos se refiere a esto, estos 4. Esto es un nodo, esto es un nodo, esto es un nodo. Te dice que, a ver, en árboles B, que esté lleno como quieran. O sea, puede haber un nodo que tenga una sola llave y puedes tener un nodo que tenga 4 llaves. Eso es a lo que me refiero con ineficiencia. En los árboles B+, te dice mínimo cada uno de los nodos, es decir, cada uno de estos, mínimo tiene que tener 2. Y en los árboles B estrella, te dice no, tiene que estar mínimo 2/3. ¿Sí? Mínimo 2/3 del tamaño total deben de estar llenos. Si no está lleno, entonces no crees otro nuevo nodo. Reacomódalos y rebalancéalos. Pero eso hace nodos más llenos, pero creas menos nodos. Y con esas políticas, de alguna manera, también encuentras más rápido a los elementos. Hay estudios donde dicen que los B+ y los B estrella más o menos tienen el mismo rendimiento en función real. Pues ya depende de cada quien. De nuevo, regresemos que esto tiene que ver con los sistemas de archivos. Un sistema de archivos es cómo guardamos los archivos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el árbol, todos los sistemas Unix, Linux, OS2, etcétera, OS, etcétera. Todos manejan árboles. ¿Cuál es la diferencia? La política que utiliza cada quien. Cómo los guardan. Cómo maneja los bloques, espacios, los clusters en el disco. Eso es lo que varía. ¿Sí? Entonces, en este árbol B+, por ejemplo, pues podría ser un buen árbol B+, en el sentido de que los nodos están llenos de llaves. Cada uno de estos numeritos es a lo que me refiero con una llave, pues están casi al tope, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como les digo de los transportes escolares. Obviamente, un transporte escolar tendría caso si nada más llevara un niño o 2 niños. No. No. ¿Cuándo sería útil? Pues cuando llevara muchos, ¿no?
o incluso como hacen varias escuelas, algunas veces me tocó de que tenían su propio transporte escolar, ¿no? O sea, tenían su autobús y entonces pasaba por ciertos lados. Nosotros teníamos suerte porque pasaba enfrente de la privada. Entonces nada más tenías que salir y cruzaban la avenida y ya, ahí pasaba el camión. Y ya te llevaba a tu hijo y ahí mismo te lo regresaba. Entonces era ideal, ¿no? Pero para que eso funcione, obviamente, tienen que ir bastante, o sea, tienen que ir con bastante ocupación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los autobuses cuando, por ejemplo, en el caso de México, que yo creo que lo hacemos mal? Este, ¿tiene sentido que los autobuses todos funcionen las 8 horas seguidas? ¿O no tiene sentido? Sí tiene sentido, ¿no? ¿Por qué si ya no hay el mismo número de pasajeros? O sea, imagínate a las... ¿Cuáles son las horas que hay menos gente? ¿A las 11 de la mañana? Transportándose. Sí, como de 11 a 4 o 5 más o menos. Pon tú que de 11 a 3 o de 11 a 2. De 11 a 2 podrías limitar el número de autobuses a un 30% menos. Obviamente la gente va a tener que esperar más, sí, pero va a haber menos autobuses y menos contaminación. Y los autobuses que haya, pues van a venir más llenos. O sea, me refiero a que tiene sentido en el caso de que de la contaminación que generas y de que dices, ok, sí, va a haber usuarios, yo me hallo entre ellos, que van a tener que esperarse, no sé, en lugar de esperarse 10 minutos, se van a tener que esperar 20. Ah, ok, pero van a ser los menos, o sea, va a ser menos gente. Obviamente, no se te ocurre hacer eso a las 7 de la mañana. ¿Cuáles son las horas pico cuando van más llenos los camiones? A las 9, que es cuando van a trabajar. Ajá. Entonces, bueno, a las 7 de la mañana sí, ¿no? También. Digo, iban los estudiantes y todo eso, pero bueno. Pero de nuevo va lo siguiente. Y si fuéramos más inteligentes y dijéramos, a ver, las rutas que llevan más estudiantes o trabajadores, movemos los camiones hacia esas rutas a ciertas horas y cuando pasen esas horas, esos mismos camiones cambian de ruta y ahora o ya no circulan o circulan en otras rutas, de tal manera de que es como lo que pasa en ciertas ciudades. No sé si les ha tocado hoy, no sé si solamente es en Ciudad de México, pero hay otras ciudades donde te cambian el sentido de las calles dependiendo la hora. Si es en la mañana es para que entres en la ciudad y si es en la tarde es para que salgas de la ciudad y te vayas a las ciudades vecinas. Entonces eso es eficiencia. Aquí la idea de la eficiencia es de que entre más llenos vengan los nodos, menos nodos creas y encuentras más rápido las cosas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Vamos a verlo más a detalle en las prácticas, ¿eh? En las prácticas hay varios scripts y varias cosas que les van a ayudar a hacer sus propios árboles y vayan viendo cómo se comportan. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok, entonces mañana examen de grafos y no se me olvida, digo, ya se me olvidó una vez, espero que la probabilidad de que se me vuelva a olvidar sea cero. Entonces, no, el examen debe estar listo para mañana, no se preocupen. Digo, yo no me preocupo. A ver, de una vez aviso, examen mañana y el siguiente examen es el 11 de diciembre, creo que es el 11. A ver, déjenme ver en el calendario de lápido. El próximo examen sería así, el 11, ¿ok? Excepto que quieran que se los adelante, pero no creo. Pero así, inicialmente,